Vamos a arrancar ahora a ver oraciones unimembres. ¿Qué es esto de oraciones unimembres? Nosotros habíamos dicho que las oraciones bimembres son las que se dividen en sujeto y en predicado. ¿Sí? Es decir, aquellas, vamos a borrar esto así explico bien. ¿Sí? La oración bimembre es la que tiene dos partes. ¿Sí? La bimembre se divide en sujeto y en predicado. Pero hay oraciones, algunos casos, en los que no podemos hacer esta división. Son oraciones que no tienen ni sujeto ni predicado. Y esto es muy importante entender. Chicos, el predicado existe porque existe el sujeto. Si yo elimino el sujeto, elimino el predicado. Si yo elimino el predicado, elimino el sujeto. Entonces, en las unimembres no es que hay o sujeto o predicado, no hay ninguna de las dos. No puede existir una sin la otra. ¿Sí? Entonces, la oración unimembre se marca así. No se pone nada acá. O sea, si quieren la marcan, si no, no hace falta ponerle nada encima. Porque la oración es unimembre. No tiene ni sujeto ni predicado. ¿Cuáles son los casos de las oraciones unimembres? Primero, las construcciones sustantivas. Construcciones sustantivas, es decir, aquellas que tienen un sustantivo como núcleo. Por ejemplo, incendios en Córdoba. ¿Sí? ¿Tengo un verbo ahí? No. El núcleo es incendios. ¿Qué es en Córdoba? Es un MIP. ¿Por qué no es un circunstancial de lugar? Porque los circunstanciales modifican a los verbos. Y acá yo no tengo ningún verbo. ¿Sí? Entonces esto queda así. El siguiente caso de oraciones son las interjecciones. Como por ejemplo, ufa, va. ¿Sí? Si yo digo, mi hermano me miró. Ufa. ¿Sí? Este ufa es una oración unimembre. La separo, no tiene ni sujeto ni predicado. Y esto, sí, lo puedo analizar. Esta partecita de la oración es unimembre. ¿Sí? Y la última, y la más complicada, son las que tienen verbos impersonales. ¿Qué es esto de verbos impersonales? Hay algunos verbos, chicos, que no se conjugan, que no tienen personas, ¿sí? No tienen un sujeto que está haciendo la acción, sino que son acciones que sencillamente suceden, ¿sí? Los verbos, por ejemplo, que señalan fenómenos atmosféricos. Por ejemplo, llueve en la ciudad. Llueve, nieva, truena, relampaguea, ¿sí? Garúa. Son verbos que no tienen una persona, porque de hecho no los podemos conjugar. Si yo te pido que conjugues el verbo llover, no podés, yo lluevo, tú llueves, él llueve, no existe. Existe solo en la tercera persona porque de alguna forma lo tenemos que enunciar. Este va a ser el verbo núcleo, esto va a ser un circunstancial, acá sí, porque estoy hablando de un verbo, y no le pongo nada más, no le puedo poner acá predicado, porque no existe el predicado, porque precisamente no existe el sujeto. No es lo mismo que el sujeto tácito, porque en el sujeto tácito son verbos que sí se conjugan y yo puedo intuir un sujeto, acá no. Los siguientes verbos, y este es muy importante, es el verbo haber en tercera persona. El verbo haber, chicos, es un verbo impersonal. No se dice hubieron errores, habían escaleras. Se dice había escaleras, hubo errores. Porque ese no es el sujeto, es el objeto directo. ¿Sí? Si yo digo había escaleras, de hecho, si yo te pido que me conjugas este verbo en la primera persona del presente, no existe. Yo solamente lo podemos conjugar en I, el presente, en tercera persona. Si te pido que me digas la primera persona de I, no existe. ¿Sí? Había escaleras. Escaleras no es el sujeto. Escaleras es el objeto directo
Este es el verbo núcleo. Es muy común confundirse con este verbo y decir, por ejemplo, habían escaleras. De hecho, en los noticieros, en los diarios se confunde mucho. Esto es un error terrible de redacción. No se habla así. ¿Sí? Este verbo es impersonal, no tiene personas y no se conjuga. Y el último de los verbos impersonales es el verbo hacer y ser cuando se refieren a el tiempo. Por ejemplo, hace mucho tiempo. Hace frío. ¿Sí? Todo esto son objetos directos. Es tarde. Es temprano. Esas oraciones son unimembres. ¿Sí? Porque acá no hay un sujeto. ¿Quién es tarde? Y nadie, no hay. ¿Sí? Esta oración es unimembre. Esto es un circunstancial, no puede ser un predicativo porque no hay sujeto y el predicativo modifica el sujeto. Entonces esto es un circunstancial de tiempo y este es el verbo. Este es el objeto directo y el verbo. ¿Sí? Eso es en esos casos. Así que bueno, espero que se haya entendido. Recuerden, las oraciones unimembres no tienen ni sujeto ni predicado. Nos vemos en el próximo video.